Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de estar aquí otra vez con ustedes, listos para sumergirnos en un tema que sé que a muchos les apasiona tanto como a mí, las series turcas. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, o casi, hacia el futuro para ser exactos. Porque vamos a hablar de esas series turcas que si siguen la tendencia actual, estoy segura de que vamos a estar amando con locura en 2025. Ya saben que las series turcas han conquistado el mundo con sus historias llenas de pasión, drama, romance y escenarios impresionantes. Y cada año nos sorprenden con nuevas producciones que superan a las anteriores. Así que, ¿qué podemos esperar para el futuro cercano? He estado investigando, analizando tendencias y escuchando rumores para traerles una lista con las series que creo que van a dar de qué hablar en 2025. Prepárense porque vamos a descubrir joyas escondidas y también posibles regresos estelares. Pero antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos sobre series turcas, recomendaciones de películas, viajes y mucho más. No te arrepentirás. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mundo de telenovelados y melodramas turcos que estoy segura, nos esperan con los brazos abiertos en 2025. La primera serie de la que quiero hablarles es un proyecto que, aunque aún no tiene nombre confirmado, está generando muchísimo interés por los nombres que se rumorean para protagonizarla. Se habla de una historia de época, ambientada en la Estambul de principios del siglo XX, con un romance prohibido como eje central. Imagínense los vestidos elegantes, los salones de té, los secretos familiares y una pasión desbordante que desafía las convenciones sociales de la época. Si los rumores son ciertos y los actores que se mencionan finalmente forman parte del elenco, esta serie tiene el potencial de convertirse en un auténtico fenómeno. Estamos hablando de nombres como Beren Saat, que ya nos ha conquistado con sus interpretaciones en series como Amor Prohibido, y Fatma Gul, y Kıvanç Tatlıtuğ, un actorazo que derrocha carisma y talento en cada uno de sus proyectos. La combinación de estos dos talentos en una historia de época sería simplemente explosiva. Además, se comenta que la producción estará a cargo de una de las productoras más importantes de Turquía, conocida por sus altos estándares de calidad y sus ambiciosas producciones. Así que aunque aún no tengamos mucha información, este proyecto tiene todos los ingredientes para convertirse en una de las series más esperadas de 2025. Profundicemos un poco más en este proyecto. La ambientación en la Estambul de principios del siglo XX es un elemento clave que ya de por sí genera expectación. Esa época, marcada por la decadencia del Imperio Otomano y la creciente influencia occidental, es un terreno fértil para contar historias de amor, ambición y traición. La Estambul de aquellos años era una ciudad cosmopolita, llena de contrastes, donde las tradiciones ancestrales chocaban con las nuevas ideas que llegaban de Europa. Este choque cultural se reflejaba en la vida de sus habitantes, especialmente en las clases altas, que se debatían entre la lealtad a sus raíces y la fascinación por la modernidad. Imagínense los palacios opulentos, los bailes de gala, las intrigas palaciegas y los secretos que se escondían detrás de las fachadas de las familias más influyentes. Y luego está el romance prohibido, un tema recurrente en las series turcas, pero que siempre logra cautivar al público. En este caso, la historia se centraría en dos personajes que pertenecen a mundos diferentes y que se ven obligados a luchar contra las convenciones sociales para poder estar juntos. Quizás un miembro de una familia noble se enamora de una joven de origen humilde. O tal vez dos personas casadas se sienten atraídas el uno por el otro y deben decidir entre la lealtad a sus familias y la pasión que los consume. Las posibilidades son infinitas, y la clave del éxito estará en la forma en que los guionistas logren construir una historia creíble y emotiva, que conecte con el público a un nivel emocional profundo. La elección de Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ como protagonistas sería un acierto total. Ambos actores tienen una trayectoria impecable y una química innegable en pantalla. Beren Saat es conocida por su capacidad para interpretar personajes femeninos fuertes y complejos, que luchan por sus derechos y desafían las normas sociales. Kıvanç Tatlıtuğ, por su parte, es un actor carismático y versátil, que ha demostrado su talento en una amplia variedad de géneros, desde el drama hasta la comedia. La combinación de estos dos talentos en una historia de época sería un auténtico espectáculo. Además, la elección de una productora de renombre para llevar a cabo este proyecto es una garantía de calidad. Las productoras turcas se han ganado una reputación a nivel internacional por sus altos estándares de producción, sus guiones originales y sus elencos de lujo.
Si esta serie cuenta con el respaldo de una de las mejores productoras del país, podemos esperar una producción impecable, con una dirección artística cuidada al detalle, una banda sonora envolvente y unas interpretaciones memorables. Ahora vamos a hablar de una serie que, a diferencia de la anterior, ya tiene nombre y una sinopsis bastante definida. Se trata de Gunese Kosallar, una historia contemporánea que sigue la vida de un grupo de jóvenes emprendedores que luchan por hacer realidad sus sueños en el competitivo mundo de la tecnología. La serie promete ser una mezcla de drama, comedia y romance con personajes complejos y situaciones que reflejan los desafíos y las oportunidades de la juventud actual. Imagínense la energía de Silicon Valley combinada con el romanticismo y el drama de las series turcas. Además, se dice que la serie contará con una banda sonora espectacular, con canciones originales y covers de temas populares que acompañarán a la perfección las emociones de los personajes. Lo que más me atrae de esta serie es su frescura y su apuesta por un tema que, aunque no es nuevo, aún tiene mucho por explorar. La idea de ver a jóvenes persiguiendo sus sueños, enfrentando obstáculos y encontrando el amor en el camino me parece muy inspiradora. Además, creo que la serie puede conectar muy bien con el público joven, que se sentirá identificado con los personajes y sus aspiraciones. Esta serie representa un soplo de aire fresco en el panorama de las series turcas. Si bien el drama histórico y los romances prohibidos siguen siendo muy populares, hay una creciente demanda por historias más contemporáneas que reflejen la realidad de la juventud actual. Gunese Kosallar parece apuntar precisamente a ese nicho de mercado. El mundo de la tecnología es un escenario fascinante para contar historias. La innovación constante, la competencia feroz, las startups que nacen y mueren en cuestión de meses, los genios incomprendidos, los inversores millonarios. Todo esto crea un ambiente de tensión y emoción que puede ser muy atractivo para el público. Además, la tecnología tiene un impacto enorme en nuestras vidas, y las series que la abordan pueden ayudarnos a comprender mejor cómo funciona el mundo en el que vivimos. Pero Gunese Kosallar no se limitará a mostrar el lado glamuroso del mundo de la tecnología. También explorará los desafíos y las dificultades que enfrentan los jóvenes emprendedores. La presión por tener éxito, la falta de recursos, la incertidumbre constante, el miedo al fracaso. Todas estas son experiencias comunes para aquellos que se atreven a perseguir sus sueños. La serie mostrará cómo los personajes luchan contra estos obstáculos, cómo aprenden de sus errores y cómo se apoyan mutuamente para alcanzar sus metas. Además, la serie incorporará elementos de comedia y romance para hacerla más accesible y entretenida. Las relaciones personales de los personajes, sus amistades, sus amores, sus conflictos. Todo esto añadirá una capa de complejidad a la historia y la hará más atractiva para un público amplio. Y por supuesto, no podemos olvidar la banda sonora. La música es un elemento fundamental en las series turcas, y Gunese Kosallar promete tener una banda sonora espectacular, con canciones originales y covers de temas populares que acompañarán a la perfección las emociones de los personajes. La música ayudará a crear la atmósfera adecuada para cada escena y a conectar con el público a un nivel emocional profundo. Otra serie que creo que va a dar de qué hablar en 2025 es una secuela o spin-off de una serie ya existente. Sé que muchos de ustedes son fanáticos de las series turcas clásicas, así que estoy segura de que esto les va a encantar. Se trata de una posible continuación de Aşk Memnu, una serie que marcó un antes y un después en la televisión turca. Aunque aún no hay nada confirmado, se rumorea que la productora está considerando la posibilidad de revivir la historia, pero esta vez desde la perspectiva de una nueva generación. Imagínense a los nietos de Biter y Belul enfrentando sus propios dilemas amorosos y morales en la Estambul actual. Sería fascinante ver cómo han evolucionado los valores y las costumbres en la sociedad turca y cómo los jóvenes de hoy en día lidian con temas como el amor, el matrimonio y la infidelidad. Obviamente, revivir un clásico como Amor Prohibido es un riesgo, ya que las expectativas son muy altas y es difícil superar la versión original. Sin embargo, creo que si se hace con cuidado y respeto, la secuela o spin-off podría ser un éxito rotundo. Además, sería una oportunidad para presentar la historia a una nueva generación de espectadores que tal vez no conozcan la serie original. La idea de retomar Aşk Memnu desde la perspectiva de una nueva generación es arriesgada, pero también muy atractiva. La serie original fue un fenómeno cultural que marcó un antes y un después en la televisión turca. Su trama llena de pasión, intriga y traición cautivó a millones de espectadores en todo el mundo.
Revivir esa historia con nuevos personajes y nuevos desafíos podría ser una forma de conectar con el público nostálgico que disfrutó de la serie original, al mismo tiempo que se atrae a una nueva generación de espectadores que tal vez no conozcan la historia de Viter y Belul. La clave del éxito de esta secuela o spin-off estaría en la forma en que se adapte la historia a los tiempos actuales. Los valores y las costumbres de la sociedad turca han evolucionado significativamente desde que se emitió Aşk Memnu. Los jóvenes de hoy en día tienen una visión diferente del amor, el matrimonio y la infidelidad. La serie debería reflejar estos cambios y mostrar cómo los personajes lidian con los desafíos de la vida moderna. Por ejemplo, la serie podría explorar temas como la igualdad de género, la diversidad sexual, el feminismo y el empoderamiento de la mujer. También podría abordar cuestiones como la presión social, las expectativas familiares y la búsqueda de la identidad. Al hacerlo, la serie se convertiría en algo más que una simple secuela o spin-off. Se transformaría en un reflejo de la sociedad turca actual y en una plataforma para el debate y la reflexión. Y hablando de regresos estelares, hay un rumor que me tiene particularmente emocionada, el posible regreso de Ali Tergenk a la televisión turca. Para los que no lo conocen, Ali Tergenk es uno de los actores más populares y respetados de Turquía, conocido por su papel de Sultán Süleyman en la exitosa serie El Sultán. Desde entonces ha participado en varios proyectos, pero ninguno ha tenido el mismo impacto que El Sultán. Ahora se dice que Ali Tergenk está considerando protagonizar una nueva serie de época, ambientada en la Estambul del siglo XIX. La historia se centraría en la vida de un influyente político que lucha por modernizar el país y enfrentarse a las fuerzas conservadoras. Imagínense a Ali Tergenk interpretando a un personaje complejo y carismático, lleno de ambiciones y contradicciones. Sería un papel perfecto para él, ya que le permitiría mostrar su talento y su versatilidad como actor. Además, creo que una serie de época con Ali Tergenk como protagonista tendría un gran atractivo para el público internacional, ya que su nombre es sinónimo de calidad y éxito. Ali Tergenk es un actor que tiene un carisma especial. Su presencia en pantalla es imponente y su capacidad para transmitir emociones es asombrosa. Su interpretación del Sultán Süleyman en El Sultán le valió el reconocimiento internacional y lo consolidó como uno de los actores más importantes de Turquía. Su posible regreso a la televisión turca sería una gran noticia para sus fans y para la industria en general. Una serie de época con Ali Tergenk como protagonista tendría un gran potencial para convertirse en un éxito global. La Estambul del siglo XIX es un escenario fascinante para contar historias. Esa época marcada por las reformas políticas y sociales, la industrialización y la creciente influencia occidental, fue un periodo de grandes cambios y transformaciones. La serie podría explorar temas como la lucha entre las fuerzas conservadoras y las fuerzas progresistas, la modernización del país y el papel de Turquía en el mundo. El personaje del político que lucha por modernizar el país sería un papel perfecto para Ali Tergenk. Le permitiría mostrar su talento para interpretar personajes complejos y carismáticos, llenos de ambiciones y contradicciones. Además, la serie podría explorar temas relevantes para la sociedad turca actual, como la democracia, la libertad de expresión y el Estado de Derecho. Finalmente quiero mencionar una serie que, aunque aún está en una etapa muy temprana de desarrollo, me parece que tiene un gran potencial. Se trata de una comedia romántica que sigue la vida de dos jóvenes que se conocen por casualidad y se enamoran perdidamente. Lo que hace diferente a esta serie de otras comedias románticas es su enfoque en temas como la salud mental, la diversidad y la inclusión. La serie promete ser divertida, conmovedora y reflexiva, con personajes entrañables y situaciones que nos harán reír a carcajadas y también emocionarnos hasta las lágrimas. Además, se dice que la serie contará con un elenco joven y talentoso, con actores que están empezando a destacar en la escena turca. Creo que esta serie puede ser un soplo de aire fresco en el mundo de las series turcas, que a menudo se centran en dramas intensos y romances complicados. Una comedia romántica que aborde temas importantes de una manera inteligente y entretenida sería una gran adición al catálogo de series turcas. Esta serie tiene el potencial de romper con los estereotipos y ofrecer una visión más realista y diversa de la sociedad turca. Al abordar temas como la salud mental, la diversidad y la inclusión, la serie podría ayudar a sensibilizar al público sobre estos temas y a promover una mayor tolerancia y comprensión. La comedia romántica es un género muy popular en todo el mundo, pero a menudo se le critica por ser superficial y predecible.
Esta serie podría romper con estos estereotipos y ofrecer una visión más inteligente y reflexiva del género. La serie podría explorar temas como la ansiedad, la depresión, el estrés y otros problemas de salud mental que afectan a los jóvenes de hoy en día. También podría abordar cuestiones como la discriminación, la xenofobia y la intolerancia. Al hacerlo, la serie se convertiría en algo más que una simple comedia romántica. Se transformaría en una plataforma para el debate y la reflexión sobre temas importantes para la sociedad turca actual. Bueno, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este recorrido por las series turcas que creo que van a arrasar en 2025. Obviamente esto es solo una predicción, y muchas cosas pueden cambiar de aquí a entonces. Pero estoy segura de que el futuro de las series turcas es brillante y que nos esperan muchas sorpresas y emociones. Para resumir un poco, hemos hablado de una posible serie de época con Beren Saat y Quantatl, de Güneşe Kosallar, una serie sobre jóvenes emprendedores, de una posible secuela de Amor Prohibido, del regreso de Ali Tergenk a la televisión turca y de una comedia romántica con un enfoque en temas importantes. Muchas gracias por ver este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora quiero saber su opinión. ¿Cuáles de estas series les emociona más? ¿Qué otras series turcas creen que van a ser populares en 2025? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir este vídeo con sus amigos fans de las series turcas. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.